siguiendo lo que enseña Ignacio de Loyola, podríamos hacer una imaginación de la situación. Es un texto muy fácil, muy lindo de imaginar. Esto sucede en la entrada del templo de Jerusalén, en el primero de los atrios, que se llamaba atrio de los paganos, porque era hasta donde podían llegar los paganos. Ya de ahí en más, después estaba el atrio de las mujeres, que era hasta donde podían llegar nada más las mujeres, y después venía lo que se consideraba más sagrado, que solamente podían entrar los hombres, hasta el lugar definitivo donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Por supuesto, el lugar de más movimiento, de más concurrencia, era este lugar, el atrio de los paganos. Ahí había de todo, paganos, judíos, turistas que iban a conocer el templo, todo lo que se podía imaginar de gente estaba en ese lugar. Por eso también, vivos, habían puesto en ese lugar la sala del tesoro del templo, o sea, donde se ponían las ofrendas, donde se recaudaba, estaba justamente en ese lugar. Pero también era el lugar donde catequizaban los escribas y donde siempre Jesús habla. Jesús, cuando uno lo encuentra a Jesús en el templo de Jerusalén, siempre lo va a encontrar en ese lugar. Rara vez más adentro, más adelante. Siempre aprovechando y siempre haciendo esto, ¿no? De mirar, con la mirada de Dios, ¿no? No es Jesús alguien que va a chusmear al templo de Jerusalén. Mirada de Dios, ¿no? No es Jesús alguien que va a chusmear al templo de Jerusalén, sino que va a rezar, va a compartir la fe de su pueblo, va con sus discípulos y en ese mirar, en ese contemplar, va aprovechando para catequizar. Hay situaciones que a Jesús le llaman la atención y entonces miren, escuchen, varias veces lo vemos en los evangelios. Presentado así la situación, uno tiene que entender que cuando uno llegaba al templo, llamaba la atención ese grupo de hombres vestidos con túnicas especiales, con túnicas particulares, que tenían una misión de mucho poder. Primero porque escribían la ley, entonces escribían o interpretaban lo que ya estaba escrito o inventaban leyes nuevas, siempre por supuesto diciendo que venían de parte de Dios, pero además ostentaban un poder incluso hasta material, ¿no? En la forma de vestirse, y un poder de instrucción sobre la gente. Eran una suerte de catequistas públicos, de masa, de la cantidad de gente que iba ahí. Entonces cuando uno llegaba, era indudable que esa gente llamaba la atención. Y de Jesús también. Y a Jesús también le llaman la atención. Nada más que Jesús, como tiene otra mirada, que es el centro del Evangelio de hoy, ¿no? El centro del Evangelio de hoy es la mirada de Jesús. Cuando Jesús mira, ¿qué ve? ¿Por qué es tan distinta la mirada de Jesús que la mirada nuestra? ¿Y por qué nosotros, a pesar de siglos de cristianismo, todavía seguimos mirando las cosas y la vida de una manera distinta de la que la mira Jesús? Y entonces esa gente que miraba a estas personas y sentía como que ellos eran los maestros de su fe, a esa gente Jesús le dice, tengan cuidado con estos. Como diciendo, siempre que vayan a un templo tengan cuidado de los que están vestidos con túnicas. Tengan cuidado de estos, porque les gusta ocupar los primeros lugares, porque los bienes de las viudas. Cuentan las tradiciones judías que lo que esta gente hacía cuando una mujer quedaba viuda era acercarse y ofrecerse como una suerte de apoyo espiritual y manejarle los bienes materiales. Y se los quedaban ellos. Por eso Jesús le dice, devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Todo
una síntesis de una actitud hipócrita. Cuidado con estos tipos porque son unos hipócritas. Son escribas, enseñan la ley, pero esas oraciones que hacen tan largas son fingidas, perjudican al más pobre. Sabemos en la Biblia el daño a cualquier prójimo es tremendo, el daño al pobre es más todavía y más encima si tiene que ver incluso con lo material. Y entonces Jesús dice, cuídense, estos van a ser juzgados con más severidad. No está lejos Jesús de ellos, ellos están ahí, no es que Jesús dice esto como hablando de atrás, como desprestigiándolos ante la gente. Ellos están ahí cuando Jesús habla. Y después la escena, según Marcos, sigue con Jesús sentado en la sala del tesoro del templo y viendo cómo viene la gente a poner su limosna. Y en medio de eso, de gente que viene y pone mucho, de ricos que vienen y ponen mucho, dice Jesús, dice Marcos, perdón, aparece una mujer viuda, por lo tanto, pobre. Esto es sinónimo, ¿no? Llegó una viuda de condición humilde y puso 2 pequeñas monedas de cobre. Ayer nos recordaba Marito que si uno veía esas monedas en el piso ni las levantaba, de tan poco que valían. Y cuando la mujer hace eso, otra vez Jesús le avisa a sus discípulos y a la gente que está ahí, ¿ven esta mujer? Esta mujer puso más que todos los demás, porque puso todo lo que tenía para vivir. Dice, esta pobre viuda, usó la palabra Jesús que no se puede usar, esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque puso todo lo que tenía. Cambió el escenario en la imaginación. Los que llamaban la atención eran los de túnicas largas. ¿Y quién le podía llegar a prestar atención a esta mujer? Según dicen, cuando uno ponía en la alcancía, se decía lo que ponía. Lo tenía que hacer público, porque como era una ofrenda al Señor, entonces, pero los que llaman la atención, para Jesús no son los que ponen mucho, sino esta mujer. Cambió totalmente el escenario. ¿Quiénes son los importantes? ¿Quiénes son los que llaman la atención? Es esta pobre mujer viuda a la que Jesús le presta una atención tan grande, pero que no nos podemos quedar en el hecho de este acontecimiento. La mirada de Dios sobre la realidad y sobre los hombres es tan distinta, es tan diferente, que por eso Jesús hace esto, y por eso las bienaventuranzas, y por eso sus opciones de vida, y por eso las que tiene que tener la iglesia, porque Jesús no ve en las personas escribas, fariseos, sacerdotes, pobres, enfermos, ve hijos de Dios. Y eso es lo que nos dignifica, no es lo que tenemos, no son los cargos, no son los títulos, no es la ropa que tenemos puesta. Es la dignidad de hijos de Dios. Cuando yo me encuentro con una persona necesitada, me encuentro con un hermano. Me encuentro con un hermano que tiene la misma dignidad que yo. Por ahí puede tener algo más, por ahí puede tener algo menos, y eso lo resolvemos en el encuentro. Pero lo que nos iguala es la dignidad. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a mirar. Esto de juzgar y definir a las personas por lo que no tienen es una cuestión de tipo social, ¿no? Los sin esto, los sin aquello, los sin de más allá, y ¿con qué? ¿Y los con qué? ¿Y qué tienen? Jesús nos dijo, miren, esta sin marido, miren lo que puso. Su situación de viudez, su condición de pobreza, pero es una hija de Dios. Y es una hija de Dios que de su corazón ha decidido entregarle a Dios
lo que tiene materialmente, pero eso supone seguramente una actitud del corazón extraordinaria. Valemos por lo que somos a los ojos de Dios. El valor que nos da la sociedad es un valor de ratitos, es un valor de momentos. Si te valoran por lo que tenés, cuando se te termina lo que tenés no te valoran más. Si te valoran por el cargo que ocupás, cuando no tenés más ese cargo no te valoran más. Así funcionan los criterios humanos. A los ojos de Dios tenés un valor invencible, porque sos hijo o hija de Dios. Lo único que te pide es la devolución. ¿Y cuál es la devolución? La entrega. Si Él te da todo, si Él te ama infinitamente, la respuesta es la entrega. Desde mi corazón te doy lo que tengo. Desde mi corazón pongo a tu disposición mi tiempo, mis capacidades. Que María hizo eso, ¿no? Que María en este mes nos ayude a recordar eso. El fenómeno de la discriminación no es solamente un fenómeno moral, ¿no? Es un fenómeno vital. Una vida para pocos, un mundo para pocos, y el resto que haga lo que pueda, y el resto que se la arregle. Pero acá el problema es la consideración de lo humano. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y para la sociedad es material de descarte. Para Dios no, para Dios nunca. Y en este mes de María, aquella que se hizo la esclava del Señor, sintiéndose muy grande, porque en realidad le dirá a Isabel, el Señor hizo a través mío grandes cosas, va a salir a visitar, va a salir a visitarnos. Hace 15 días celebrábamos el final de una misión de María acá en el barrio, con sacramentos, con bautismos, comunión, confirmación. Ahora no sabemos qué va a generar, pero contamos con la generosidad de personas que la van a llevar a las casas. Las imágenes solitas no se mueven, hay que llevarlas, hay que tener la actitud generosa de llevarlas. Y después, la obra de María. La obra de María. Uno nunca sabe, nunca llega a saber el bien que puede hacer cuando hace estas tareas, cuando hace estas misiones. Nosotros no sabemos, cuando administramos un sacramento, el bien que hacemos. Tenemos una idea, pero nunca llegaremos a saber el bien que se hace. Y dejarle la imagen de la Virgen en una casa un día, lo que sea, es un regalo enorme. Porque nosotros no sabemos después cómo habla la familia, qué dicen, qué hacen. Pero es un regalo enorme. Y yo imaginaba, hoy pensaba a la mañana, digo, María como Elías, María como el profeta Elías. Va a llegar a las casas, a veces encontrando desánimo, a veces encontrando dolor, a veces encontrando sufrimientos, y le va a decir, no tengas miedo porque Dios te ama y Dios quiere que sigas haciendo lo que haces todos los días, con la fe y la esperanza de saber que Él está con vos. Andá, hacé lo que tenés que hacer, pero dame una manito a mí, porque total no te va a faltar nada, le dice Elías a la mujer. Y la mujer le cree, decía Marito ayer, y la mujer le cree. Y María va a hacer eso. María, cuando va a las casas, dice, vengo de parte de Dios a decirte que vamos. Vamos a la vida, vamos a la fe, vamos a la esperanza, vamos al amor, vamos a compartir con Dios, con ese Dios tan presente, tan cercano, lo que Dios nos quiere dar. Pidámosle a María la mirada de Jesús. No importa que por ahí nos quedemos solos o nos sintamos ridículos o se nos rían o nos digan anticuados, lo que sea. No, pero tener la mirada de Jesús es una experiencia tan liberadora, tan liberadora. Mirar a los demás, mirar a los enfermos, mirar a los pobres. San Vicente decía, qué lindo es ver a los pobres como los ve Jesús. Qué lindo es mirar a aquellos a los que la sociedad no mira, y si los mira mal, como los mira Jesús. Jesús te mira como hijo de Dios, Jesús te mira como hija de Dios, amados por Él.
Aprendamos a mirar primero a nosotros mismos, pero también a los demás, con esta misma mirada de Jesús, y que este mes de María sea para nosotros una posibilidad de creer en esto, de ser gente de fe y de ofrecernos, como este gran sacerdote de la carta a los hebreos, y de ofrecernos con Jesús todos los días a Dios Padre por el bien, por la vida, por la salvación de todos. Con Marito vamos a bendecir las imágenes y a enviar a las mensajeras que van a ir en estos días, en este mes, y les digo por la experiencia, empieza hoy, esto no termina nunca, porque si bien el día de la Inmaculada vuelven las mensajeras y celebramos lo caminado, los vecinos siempre te van a decir, tráemela, déjamela un día más, porque María empieza a hacerse parte de las familias, porque María empieza a compartir ese dolor o esa esperanza, y ese camino no termina nunca. Así que vamos a invitarla, pasen como si vinieran, como cuando venimos a comulgar, pasen las mensajeras y les vamos a dar la bendición y un cuadernito para que vayan, para dejarle a la gente cuando le dejan la imagen, para que vayan anotando lo que la familia quiera.